Comienza Efecto Mariposa, un viaje hacia la transformación, un espacio en el que Bienestar Universitario te acompaña. Muy buenos días, a partir de este momento damos inicio a Efecto Mariposa, el programa institucional de Bienestar Universitario. Bueno, si en algún momento estamos en la Facultad de Ciencias de la Salud, pasamos por el edificio administrativo, frente a laboratorios, diagonal a María Cano, se encuentra un mural de mariposas. Muchos se preguntarán de qué se trata este mural, quién está detrás, digamos, de esta iniciativa, y precisamente pues en el día de hoy vamos a tratar este tema en el programa por 104.1 FM UPTC Radio, porque para quienes tengan la posibilidad de acercarse y ver esta propuesta, se trata de Vuelo de Mariposa, 168 razones para alzar la voz, que es un mural que precisamente surgió con la idea de pues representar, simbolizar esos casos de violencias basadas en género reportados en la UPTC, pero más como ejemplos ficticios creados con fines pedagógicos precisamente para concientizar sobre este tema, ¿no? Cada mariposa es un recordatorio en nuestra universidad que nos invita a volar más alto y consolidar políticas públicas que contribuyan a erradicar cualquier forma de violencia. Para ello pues hemos invitado a las personas que han estado en alianzas estratégicas a nivel institucional para hacer realidad esto, y bueno, ellas nos acompañan en el día de hoy en el programa. Esta iniciativa es del Grupo de Investigación HERCUS, también del Observatorio de Género y Derechos Humanos, y además ha contado con el respaldo de Bienestar Universitario. Así que bueno, en el día de hoy nos acompañan Sandra Herrera, precisamente ella es del Observatorio de Género y Derechos Humanos, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días. Joana, muchas gracias por este espacio, por la invitación. Le preguntamos, en lo corrido del 2025, aproximadamente cuántos casos de violencias basadas en género se han reportado en la universidad, y haciendo como un comparativo con los años anteriores, han disminuido, han aumentado, y desde SAGE, que es el programa de Zona de Asuntos de Género, ¿qué acciones se vienen adelantando para reducir y prevenir estos casos? En el primer semestre de 2025, con corte a 30 de junio, hemos identificado 91 activaciones. Se activó el botón violeta 91 veces a través de diferentes canales. De esas 91 activaciones, tenemos 52 casos de violencias basadas en género hasta ese corte. Y para el 2024, también con corte al 9 de junio, se registraron 71 activaciones de la ruta violeta. Si bien hay un número mayor de activaciones para el semestre anterior, para el año pasado, es importante revisar que las fechas de corte no son equivalentes, que esta diferencia puede traer algunas diferencias precisamente al análisis de estos datos. Nos encontramos también en un momento de receso académico y pues pueden surgir ahí varias cosas, ¿no? Inicialmente que la ruta inició finalizando 2023, entonces puede ser una de las cosas que ha pasado. Y también que hemos empezado a ver que todas las activaciones pues no corresponden a casos de violencia basada en género. Eso es muy importante pues para la comunidad universitaria, como muy presente tener cuáles son las violencias basadas en género. En la mesa de género que se han hecho 131 actividades que están dirigidas a la prevención de las violencias basadas en género, que la realizan diferentes instancias de la mesa. Estas acciones en su mayoría han sido presenciales. Hemos tenido otras actividades que han sido virtuales y otras han sido híbridas. Este semestre también estamos desarrollando otras actividades desde otras estrategias también para sensibilizar a la comunidad UPTCista frente a las violencias basadas en género. Bueno, estábamos escuchando a Sandra Herrera, ella es del Observatorio de Género y Derechos Humanos, quien nos hacía algunas reflexiones sobre este mural de mariposas y sobre todo el tema de violencias basadas en género en la UPTC. También tenemos la presencia de Natalia Pereira, ella está en el Zona de Asuntos de Género, SAGE, y le preguntamos también con respecto a este tema, si suceden situaciones que a veces hacen dudar a las víctimas, ¿no? Si eso no es violencia, está ahí como ese límite que a veces es como
imperceptible, llamémoslo así, un poco sutil y nos cuesta detectarlo, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de violencia a nivel psicológico, a nivel emocional, a diferencia obviamente de la física, que pues evidentemente nos deja huellas, ¿no? en nuestro cuerpo. ¿Cuáles serían esas banderas rojas a las que tendríamos que prestar atención para tener en cuenta? Porque bueno, nadie está exento de resultar inmerso en una situación de violencia de género, y cómo establecer esos límites una vez que logramos detectarla y salir de ahí antes de que la cuestión, digamos, se complique, ¿no? Bueno, buenos, ¿cómo están? Saludo a todas las personas que nos están escuchando y agradezco también este espacio y esta visibilización de estas acciones que estamos realizando en la universidad. Y claro, tocas un tema muy importante y es cómo me reconozco como víctima de violencia en una sociedad que la normaliza todo el tiempo. Entonces, cuando preguntas, bueno, ¿y cuáles serían esas red flags o esas banderas rojas? ¿O cómo me doy cuenta que estoy siendo víctima de violencia basada en género? Yo creo que el punto clave es reconocer en los momentos en los que no te sientes cómoda, en los momentos que te empieza a doler, a molestar, ¿sí? En esas chistes o bromas hirientes que empiezan a manifestar esa otra persona y no te sientes cómodo, algo empieza a pasar, te empieza a incomodar. Yo creo que ese es como el punto clave, sobre todo, claro, cuando hablamos de esa violencia psicológica, esa violencia emocional. ¿Y cómo empieza esa violencia? ¿De dónde empieza? ¿Cómo radica? ¿Cómo me doy cuenta? Entonces, comentarios hirientes que se disfrazan o se enmascaran en bromas, esa minimización de no seas exagerada, yo solo estaba jugando, esa normalización como del menosprecio, de que no eres suficiente, y empiezas a darte cuenta que empieza a afectar tu autoestima. Te empiezas a sentir mal, te empiezas a sentir insuficiente. Otros comportamientos que empiezan a pasar cuando esta violencia se empieza a dar es, por ejemplo, la minimización de tus logros o de tus necesidades. Entonces, eso no es tan importante, deja el drama, no seas exagerada. Otra que es muy importante es ese aislamiento de tu red de apoyo. La persona que es victimaria siempre va a querer separarte de esa red de apoyo. Entonces, ay, no me gusta que vayas a donde tus amigas. Empieza a separarte de tu familia, ¿sí? Empieza a lograr que no tengas un apoyo, que dependas totalmente emocional de esa persona. Castigos o silencios, como esa ley del hielo que conocemos, ¿cierto? Ese ghosting, que me desaparezco. Esas situaciones son las que empiezan a pasar. Sin embargo, es muy importante mencionar que la violencia siempre va en aumento. Cuando empiezas a detectar estas señales, tienes que buscar ayuda o tienes que alejarte de ahí, porque la violencia siempre va aumentando. Y cuando hablabas de los límites, ¿cómo pongo esos límites? ¿Cómo los establezco? Si además no me estoy dando cuenta, además, que soy víctima de violencia, ¿cierto? Entonces, lo más importante, reconocerlo y nombrarlo. Identificar que no estés exagerando, identificar que te está causando una afectación, que estás cambiando, que te estás perdiendo a ti mismo, a ti mismo, y poner ese límite claro y directo con no permitir. Entonces, no me siento cómoda con esto, ¿sí? No me gusta que me digas o que me hagas esos comentarios, no quiero que me controles, ¿sí? Porque es otra de las señales, ese control excesivo disfrazado de me preocupo por ti. Entonces, no te pongas esa ropa. ¿Para dónde vas? ¿Con quién estás? ¿Qué vas a hacer? ¿A qué hora sales? ¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué no me contestas? Control, ¿cierto? Sobre tu vida. Eso no es importante, no vayas a esa reunión, ¿sí? Ay, ya dejas a tus amigas. Ellas son envidiosas, ellas no te quieren, solo te hacen daño, te están separando de mí. Cosas como esas violencias que se pueden dar en el marco de las relaciones de pareja. Ahora bien, hay otras violencias que también son muy normalizadas, invisibilizadas, que se dan en el marco, por ejemplo, académico, ¿cierto? En las situaciones, por ejemplo, de clase, que empiezas a ver comportamientos, puede ser de los compañeros, de las compañeras o de los docentes, de los funcionarios, ¿cierto? Comentarios también hirientes, sarcasmo, comentarios sexistas que también se dan en el marco de las clases. Eso también es violencia y también hay que empezar a hablarlo y a reconocerlo. Entonces, pues como por último, creo que es muy importante reforzar esa red de apoyo. Hablar con personas de confianza. Claro que de pronto empiezo a sentir o a tener esa sensación y no quiero ir de una bienestar o activar la ruta violeta, pero sí empezar a hablar con quienes están más cercanos. No, mira, me estoy sintiendo incómoda, mira, estoy sintiendo que mi autoestima o que ya no me amo tanto o que he dejado de hacer cosas o hago cosas, ¿cierto? Por esa persona, por esa violencia. Eso sería como muy importante y sobre todo recordar que este cambio real, ¿cierto?, no depende de ti, sino de la otra persona. Si la otra persona no cambia,
¿cierto? Pues te va a seguir afectando y además no tienes la responsabilidad de cambiar a esa persona. La única responsabilidad que tienes es cuidar de ti. Exactamente, la responsabilidad sobre sí mismo, ¿no? Cada persona, y muy importante lo que refieres en cuanto a cómo va en aumento, ¿no? Esta violencia, es como que la persona, el victimario, llamémoslo así, te va probando hasta dónde van tus límites y hasta dónde te puede controlar, y si obviamente no hay una reacción, una red de apoyo, una manera de responder a eso, entonces obviamente asciende. Totalmente, siempre va en aumento y también es importante reconocer como que de esta psicológica pasa la física, pero también tenemos violencia económica, ¿cierto? Patrimonial, que te quito las cosas, tus documentos, que te rompo tus cosas, esa falda que no me gusta, también económica, que empiezo a controlar tus ingresos, y buscan los victimarios y victimarias muchas maneras de tener a esa persona ligada ahí, manipulada, sometida, ¿sí? Entonces, claro, siempre va aumentando y pues llegan a niveles de violencia muy, muy complejos, hasta feminicidios, transfeminicidios, ¿cierto? Quitarle la vida a esa persona. Bueno, también tenemos la presencia de Mayra Solán Galindo Huertas del grupo de investigación HERCUS, Exclusiones y Resistencias en el Cuidado de la Salud. Precisamente ella nos va a hacer referencia a este mural que hay en la Facultad de Ciencias de la Salud, que precisamente pues se hizo una alusión a este tema, ¿no? Poder visibilizar lo que está sucediendo, que no solamente, digamos, ocurre en Colombia, sino es un tema que ocupa la agenda global y la agenda también institucional, ¿no? Al ser la UPTC una institución educativa, y se constituyó este mural en un ejercicio pedagógico que nos lleva a reflexionar sobre el tema, pero sobre todo a que podamos tomar acciones para erradicarla, ¿no? Contémosle brevemente a los oyentes sobre este ejercicio simbólico, las intenciones, cuáles han sido los logros de la propuesta, que fue posible pues a través de este grupo de investigación, el Observatorio de Género y Derechos Humanos, y también Bienestar Universitario y la Mesa de Género. Muy buenos días. Buenos días para todas las personas que nos escuchan. Pues vuelvo a la mariposa como el principio de este mural, precisamente por la potencia y versatilidad que tiene la metáfora de una mariposa. Un primer inicio, y quiero empezar con esta mirada metafórica de ella, y es de lo que venía hablando Natalia sobre la sutileza de algunas de las violencias basadas en género. Y no hay nada más sutil que una mariposa por ahí volando, pero tampoco nada más sorprendente que ella en su momento, ¿no? Y creo que esa es la primera metáfora que me trae a la mente, y que cuando estábamos convocándonos a hacer algo que llamara a la sensibilización de las personas y de la comunidad universitaria en general, nos estábamos preguntando por esas cosas que nos sorprenden, que pasan en nuestras aulas, pero a veces son desapercibidas. Entonces creo que esa es la primera gran mirada o el primer objetivo que tuvimos, y era contarle a la comunidad universitaria que en el curso de lo que lleva activa la Ruta Violeta en la universidad, pues venimos con un número de 168 casos, que no es un número menor, de historias, porque no son casos como tal, sino son personas. Pensábamos incluso contar esto porque en las aulas están estas mariposas que transitan las aulas a veces en unos silencios, con un aleteo muy suave, pero con unos pesos muy grandes. Por eso cuando las personas visiten la instalación se van a dar cuenta que en las alas de la mariposa están estas historias que, como tú bien lo resaltabas al inicio, son historias pues que no son las de los casos que tenemos, sino son historias creadas, son ficticias, pero que de alguna forma queríamos, e incluso lo ponemos allí, lo expresamos, es qué tanta coincidencia podrían tener con nuestras realidades universitarias. Contar que estos procesos pesan mucho sobre las alas de las mariposas, y esta es la segunda metáfora que quiero traer. Y es que las historias de violencia no permiten que las personas transiten en plena libertad en la universidad. Las violencias pesan gravemente, mucho, y algunas incluso aplastan las posibilidades de transitar la universidad y volar en las aulas, tanto de docentes como de estudiantes, como de personal administrativo, como de contratistas. No hay alguien que se esté salvando de alguna forma de no llevar este peso sobre sus alas. La tercera metáfora que me parece que traíamos con esto de las mariposas era que había una posibilidad de cambio y transformación siempre permanente. Pues es la metáfora más fuerte que tiene la mariposa, y es esto, ¿no? La de ser
la de que todo es ciclo, la de que nada está perdido. Y creo que esa es la potencia que tiene esto, y es mostrar que pese a muchas de las circunstancias que tenemos en la universidad, también tenemos unas ventanas de oportunidad. Entre estas, pues el trabajo que viene haciendo desde hace más de 2 años, casi ya 2 años, la Mesa de Género de la universidad. Antes de la Mesa de Género, los colectivos y colectivas feministas que vienen lideradas por muchas estudiantes, gracias a quienes hoy también tenemos la mesa y otras instancias en la universidad. El Observatorio de Géneros y Derechos Humanos, grupos de investigación como el GIEPEC, como el GERCUS, como el grupo de la profesora Viviana, que es sobre biotecnología, pero digamos que de alguna forma empieza a trabajar también esta mirada del género. Tenemos 22 grupos en la universidad que nos hablan sobre el enfoque de género, o tienen estudios o de alguna forma tratan el tema de los derechos humanos y el género, y esto también nos implica que tenemos unas responsabilidades grandes, que algunas personas las hemos asumido de una manera pues más preponderante, que nos hace falta un montón, pero que hay unas posibilidades grandísimas, y que creo que ahí es donde tenemos que pararnos también, en la potencia de poder levantar el vuelo colectivo, porque eso también nos enseñan 168 mariposas en un solo muro, que la cosa es colectiva, que una sola mariposita puede que nos maraville, pero 168 nos sorprendieron. Y precisamente este mural va muy en sintonía con este programa también, que se llama Efecto Mariposa, que es un viaje hacia la transformación personal y a la transformación colectiva, como lo acabas de referir. Sí, pues dicen que el aleteo de una mariposa se escucha en todo el mundo, ¿no? Entonces esperamos que el aleteo de 168 mariposas no pase desapercibido para la UPTC. Bueno, y precisamente retomando lo metafórico, me hace recordar de justamente algo que vi recientemente, en donde una oruga le preguntaba a una mariposa: ¿has cambiado mucho? ¿Qué tomaste? Y la mariposa le respondía: decisiones. Entonces yo creo que en ese sentido es muy importante, con relación a este tema, las decisiones que tomamos para poder ir transformando esas representaciones sociales que hay instaladas, ¿no? También. Sí, pues el llamado que hacía Natalia cuando nos decía esto de las banderas rojas, de las señales, son los momentos que nos invitan a tomar decisiones. Claro, no son decisiones fáciles. También hay que reconocer la valentía de los 168 personas que a la universidad le entregaron la posibilidad de acompañarlas y acompañarlos en los procesos que ellos identificaron como violencias basadas en género. No es fácil tomar esas decisiones, no son decisiones que no, pues digamos que de alguna forma no nos pongan un poco en jaque la vida, pero también reconocer que hoy tenemos una ruta que acompaña, un equipo Violeta que permite que este acompañamiento sea ético, sea integral, sea valioso. Tenemos todo un equipo de personas también capacitadas, con enfoque de género, que está acompañando en la universidad, y creo que esa es una ganancia enorme. Y que si podemos tomar decisiones y hay quien nos acompaña en la toma de esas decisiones, las cosas van a facilitarse un poco más. Bueno, finalmente, si alguno de los oyentes está atravesando por una situación de violencia y como que no se anima a dar el primer paso, que es el más difícil, ¿no? Decir, ¿cómo salgo de esto? No sé, a nivel de violencia basada en género, a nivel institucional, de pronto algún inconveniente que tengan, ¿a dónde pueden acudir, no? ¿Cuál es como la ruta? ¿Cuál es el programa, el servicio de bienestar universitario en donde pueden asistir para recibir la orientación y empezar a transitar este proceso de una forma diferente, ¿no? Sí, bueno, yo creo que lo más importante y que es fundamental en estos procesos es que quiero hablarte y quiero que sepas que tú no eres culpable. Por lo que estás pasando, no tienes la culpa y no tienes que arreglarlo. Creo que eso es fundamental, porque muchas veces esa culpa es la que no nos deja ir, ¿sí? Por otro lado, también comentarles que la Ruta Violeta, que bueno, que ya les mencionaremos cómo la activamos, es confidencial y es un esfuerzo institucional en el que estamos trabajando diariamente para que sea un proceso en el que precisamente quites esa culpa de ti. Además, que es confidencial, vuelvo y lo digo, que sea un espacio seguro en el que puedas acudir en la universidad y recibir este apoyo, tanto como psicosocial, ¿cierto?, de tu proceso, como de orientación. Entonces, pues bueno, los canales son 3 por medio de los cuales podemos acudir a esta ruta. Número 1, presencial en bienestar universitario de todas las sedes seccionales, porque esto es súper importante, ¿sí? La Ruta Violeta
está en toda la universidad, no solo en la sede central. Entonces podemos ir a esas zonas de asuntos de género que tenemos en toda la universidad, ¿cierto? Ahí nos pueden hacer esa orientación para la activación. Manera o forma número 2 de activarla por medio del botón violeta. ¿Qué es eso del botón violeta? En el micrositio de bienestar universitario en la página del UPTC encontramos ese botón violeta, ¿cierto? Pero es muy fácil colocar en el buscador botón violeta UPTC y ahí también nos va a encontrar, que de pronto decimos, no, pero yo no sé bien manejar la página, cómo entro al micrositio, buscador, botón violeta UPTC y ahí también podemos activar la ruta. Y el tercer canal es por medio del correo institucional, que es rutavioleta@uptc.edu.co. rutavioleta@uptc.edu.co. Ahí también puedo activar la ruta. Bueno, y también le preguntamos a Mayra Solán, digamos, algunas recomendaciones, sugerencias finales, o si a nivel del grupo de investigación se va a seguir, digamos, materializando trabajos o propuestas justamente para abordar ese tema. Sí, justamente el grupo de investigación pues es un grupo que tiene una gran trayectoria en la universidad frente a esta línea de investigación, se llama Línea en Equidad de Género en Salud. La coordinadora del grupo de investigación es Milena Alexandra Galvis, es un grupo que está adscrito a la Escuela de Enfermería de la UPTC y creo que es una apuesta que hemos tenido como grupo de investigación. El grupo cuenta con 2 estrategias a nivel regional, una es Convive Boyacá en Familia, la otra es Iguales en la Diferencia, que precisamente tocan temas con enfoque de género, específicamente la primera para los ejercicios de buen trato en familia y la segunda para la prevención del abuso sexual infantil. También ahorita estamos como apuntalando con una estrategia que se llama Entre Polas, que también tiene un trabajo con enfoque de género para la prevención del consumo, pues no prevención, más bien para la mitigación del consumo colectivo de alcohol en jóvenes universitarios, precisamente una estrategia que se va a desarrollar en pleno y que todo su pilotaje se hizo con estudiantes de la U. Entonces, pues nada, vamos a estar ahí trabajándolo. Esto también tiene un enfoque de género. Y la más reciente e importante, y creo que frente a este tema, obviamente, es el proyecto de Valedu, que justamente Natalia lidera y que ha venido pues construyendo también a través del grupo de investigación, porque se vincula a ella como trabajadora de la universidad a los procesos de investigación, que creo que también es como una ruptura paradigmática dentro de la U. Entonces creo que ella podría hablar un poco más del proyecto y una invitación a que todos y todas las personas que estamos en la universidad podamos aportar la información para que el proyecto realmente tenga los resultados y los impactos que esperamos. Bueno, muchísimas gracias, muchos temas para abordar. Esperamos en una próxima oportunidad nuevamente contar con ustedes en Efecto Mariposa. Bueno, gracias por haber estado presentes. Muchísimas gracias por el espacio. Creo que es fundamental que en estos programas, en estos espacios, uno se visibilice las acciones que estamos realizando frente a la mitigación, prevención y abordaje de las violencias basadas en género, y además que las personas que les interesen estos temas se vinculen a estos procesos. La mesa de género es un espacio vinculante, abierto, y lo mismo la Comisión de la Política, que es un reto que también estamos abanderando como varias instancias de la universidad, ¿cierto? Que es la política de género. Entonces son espacios abiertos en los que también podemos participar, porque recordemos que en la transformación hace parte de cada persona que habita la universidad. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y también en disposición el grupo de investigación HERCUS para lo que se necesite, y el Observatorio de Géneros, pues que también la profesora Sandra Herrera, como ya lo sabemos, hace parte también de nuestro grupo de investigación. Entonces creo que ahí estamos aunando unos esfuerzos interesantes. Por lo tanto, invitarlos, porque el grupo también está en este momento en apertura de semilleros de investigación, semilleros y semilleras de investigación. Entonces a las y los estudiantes y les estudiantes que quieran hacer parte del grupo, pues visítenos en nuestro Instagram o al correo del grupo de investigación, que es grupo.hercus@uptc.edu.co. Bueno, a nuestra audiencia le agradecemos por habernos acompañado y los esperamos el próximo lunes. Hasta pronto. Hasta aquí llegó un viaje hacia la transformación, Efecto Mariposa, un espacio en el que Bienestar Universitario te acompaña.